¿Has despertado alguna vez en medio de la noche con esa sensación helada, ese peso opresivo en el pecho, sabiendo que no estás solo en la oscuridad de tu habitación? No es solo la parálisis del sueño, es algo más profundo, una niebla espiritual que se instala en el hogar, volviendo los días grises y las noches largas. Vemos familias piadosas que rezan el rosario, que van a misa, pero que viven en una especie de sitio inexplicable. Las peleas maritales estallan sin motivo aparente, la salud física decae misteriosamente y la economía se desmorona como arena entre los dedos. Oramos y oramos, invocamos la sangre de Cristo, pero la presencia oscura persiste, como un parásito invisible que se alimenta de la paz. Nos preguntamos, ¿por qué, Señor? Si mi casa está consagrada a ti, ¿cómo es que el enemigo tiene tanto acceso? Fue San Juan Pablo II, el gran guerrero de la fe y pastor de almas, quien nos recordó que la batalla espiritual comienza a menudo no en el campo de batalla de las naciones, sino en el silencio de nuestro propio hogar. El Santo Padre, con su profunda sabiduría pastoral, solía plantear una pregunta crucial que debemos hacernos hoy. ¿Qué has permitido que entre en tu santuario? Esta no es una pregunta retórica sobre nuestros pensamientos, sino una indagación sobre lo tangible, sobre lo que ocupa espacio en nuestras estanterías, en nuestras paredes, en nuestros cajones. Permítanme compartirles una historia real que me llegó de un sacerdote exorcista, un hombre de fe sencilla y profunda. Había sido llamado a una casa donde el terror era palpable. Una familia de buena voluntad estaba siendo asediada por fenómenos poltergeist, sombras que cruzaban las habitaciones y una sensación constante de desesperación. El sacerdote pasó días en la casa, bendiciendo cada rincón, rociando agua bendita y celebrando la misa. La opresión disminuía momentáneamente, pero regresaba con doble fuerza. Una tarde, frustrado y exhausto, el sacerdote oró al Espíritu Santo pidiendo discernimiento. Pidió que le fuera revelada la puerta que el enemigo estaba usando. Mientras caminaba por el salón principal, su mirada fue atraída hacia un estante lleno de recuerdos de viaje. Entre fotos y pequeños obsequios turísticos había una pequeña estatuilla de bronce. Era un Buda sonriente, comprado en un mercado asiático como una simple pieza decorativa hace muchos años. Cuando el sacerdote tomó la estatuilla, sintió una descarga eléctrica de repulsión. No era solo la imagen, era la curiosidad blasfema y falta de vigilancia. Habían introducido, sin saberlo, un altar pagano en miniatura en el corazón de su iglesia doméstica. El exorcista, con la autoridad de Cristo, exigió que la familia renunciara a cualquier pacto, conocido o desconocido, hecho a través de ese objeto. Luego, bajo el protocolo de la iglesia, procedió a la destrucción física de la estatuilla. No la vendió, no la tiró a la basura común, la envolvió, la llevó a un campo abierto y la rompió en pedazos, que luego enterró profundamente. En el instante en que el bronce se hizo añicos, el aire en la casa cambió. La niebla se disipó. El silencio, un silencio lleno de paz y no de amenaza, regresó. Este caso nos enseña una lección vital. El enemigo no necesita que le construyamos un templo de mármol. Le basta con un objeto silencioso en un rincón. La teología es clara. Un objeto de decoración comprado en una tienda normal es por lo general inofensivo. Pero cuando un objeto es cargado, consagrado o se le ha inyectado una intención que busca poder, protección o conocimiento fuera del único Dios, se convierte en un punto de contacto, un enlace espiritual que el enemigo puede usar como antena para perturbar la paz de los redimidos. No se trata del material, madera, metal, tela, sino del espíritu que se le ha invocado. Por eso, amados hermanos, hoy quiero que examinemos nuestro hogar, no con miedo, sino con la luz del Espíritu Santo.
San Juan Pablo II nos llama a la vigilancia, a proteger el santuario que es nuestra familia. Existen 3 categorías principales de objetos que, por su naturaleza, intención o consagración, pueden abrir puertas al enemigo, incluso en las casas más llenas de fe. Debemos ser implacables en identificarlos. La primera categoría: los objetos de la adivinación y el ocultismo. Esta es la forma más directa de traición al primer mandamiento. Cuando buscamos conocimiento o poder que solo le pertenece a Dios, estamos estableciendo un pacto con el engaño. Pensemos en el tarot. Puede que alguien lo haya comprado como un juego o por simple curiosidad estética. Pero el tarot no es un juego. Es un sistema codificado de adivinación que busca forzar la revelación del futuro a través de arcanos mayores y menores. Cuando una persona maneja esas cartas, está invitando a los espíritus que se ocultan detrás de esa práctica, espíritus que prometen claridad, pero solo entregan confusión y esclavitud. Si tienes cartas de tarot, aunque estén guardadas en un cajón y nunca las uses, su presencia es una declaración silenciosa de que, potencialmente, prefieres confiar en la suerte o en la magia, antes que en la providencia divina. Lo mismo ocurre con los péndulos, que se usan para la radiestesia o para detectar energías, o las runas, esos símbolos ancestrales usados para la profecía. Y por supuesto, el más peligroso de todos, la Ouija. Es inconcebible que un cristiano mantenga en su casa una tabla Ouija, incluso como una reliquia de juventud o un objeto de museo. La Ouija es, literalmente, un portal de comunicación. Es un teléfono directo al infierno, y las entidades que responden a la llamada no son almas en pena, sino demonios que se disfrazan de familiares fallecidos para engañar, aterrorizar y eventualmente poseer. El solo hecho de tenerla honra su presencia y su propósito satánico. Hemos oído innumerables testimonios de personas que sufrieron ataques nocturnos, parálisis y pesadillas recurrentes que solo cesaron cuando, obedeciendo la guía de su director espiritual, identificaron y destruyeron estos instrumentos de adivinación. La Sagrada Escritura es enfática en Deuteronomio 18, 10, 12, condenando a quienes practican la adivinación, consultan a los muertos o buscan presagios. Dios sabía que estas prácticas son una ofensa grave porque desvían la mirada de su rostro. Si hemos permitido que estos objetos entren bajo el disfraz de entretenimiento inofensivo o cultura, debemos arrepentirnos y actuar. El enemigo es sutil. No nos pide que adoremos abiertamente a Satanás, sino que introduzcamos pequeños ídolos de comodidad o curiosidad que con el tiempo erosionan nuestra fe y crean fisuras en el muro de protección que Dios ha levantado alrededor de nuestro hogar. Si usted en este momento está recordando un objeto que compró por impulso, que le pareció exótico o que prometía buenas vibraciones, pero que siempre le ha generado una leve punzada de incomodidad espiritual, no lo ignore. El Espíritu Santo le está hablando. Esa incomodidad no es paranoia, es discernimiento. Hemos de pasar a la segunda categoría, que es quizás la más extendida y la más socialmente aceptada en nuestros días. Son los objetos que pertenecen a la falsa espiritualidad y al sincretismo que hoy nos inunda. La segunda categoría, los objetos de la falsa espiritualidad, la nueva era y el sincretismo. Vivimos en un mundo que ha reemplazado la verdad revelada de Cristo con un buffet de espiritualidades, donde todas las creencias parecen ser igualmente válidas. Esto es profundamente peligroso, pues mezcla la luz con la oscuridad. El ejemplo más común en esta categoría son las estatuas o imágenes de dioses paganos como los Budas, ya sean grandes o pequeños, meditativos o risueños, las figuras de Ganesha, el dios hindú con cabeza de elefante, o cualquier representación de la diosa madre o deidades de otras religiones que no adoran al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, encarnado en Jesucristo. Muchos me dicen,
Pero padre, yo lo compré solo por decoración. No lo adoro ni creo en ello. Aquí es donde entra la trampa. La decoración, en este caso, es un pretexto. El problema es la reverencia que el mundo le ha otorgado a estas figuras. Un Buda no es una simple estatuilla de arcilla, es un símbolo de una creencia, y cuando usted lo coloca en un lugar de honor en su sala, le está dando un lugar de respeto a una fe que niega la necesidad de la cruz y la resurrección. Y lo que es peor, muchos de estos objetos son vendidos por personas que sí creen en el poder de la consagración. Ellos invocan espíritus que la Biblia identifica como demonios para cargar esos objetos con supuesta paz o prosperidad. Cuando usted entra ese objeto a su casa, no está entrando arcilla, está entrando una consagración de bajo nivel. Otro gran peligro son los símbolos de la nueva era, New Age. Pensemos en los atrapasueños. Aunque vendidos como artesanía indígena inofensiva, muchos están cargados con simbolismo chamánico o intentan invocar la protección de espíritus de la naturaleza. Un cristiano no necesita que un objeto de tela capture los malos sueños. Necesita que la presencia de Cristo y la protección del ángel guardián velen por su descanso. Los símbolos, Reiki, los diagramas de Yin y Yang usados como amuletos o incluso ciertos cristales y piedras energéticas caen en esta categoría. La obsesión por la energía cósmica, el poder de los cristales o la alineación de los chakras es una espiritualidad centrada en el yo que rechaza la dependencia de la gracia de Dios. El enemigo nos convence de que nosotros mismos somos divinos y que podemos manipular el universo con objetos y rituales, en lugar de arrodillarnos ante el Creador. Si tú crees que tu paz depende de que la amatista esté colocada en la esquina correcta o de que el Buda esté orientado hacia el este, has caído en la superstición, y la superstición es el cebo perfecto para la idolatría moderna. El objeto se vuelve tu fuente de seguridad, desplazando a Jesús, quien es el único que puede decir: mi paz os dejo, mi paz os doy. San Juan Pablo II, en sus encíclicas, nos recordó que la dignidad de la persona humana está en su relación vertical con Dios, no en su capacidad horizontal de manipular energías cósmicas. Nuestra casa debe reflejar esa dignidad y esa relación exclusiva. Si usted está escuchando esto y siente ese llamado a la purificación, a limpiar su templo doméstico de cualquier contaminación, quiero que lo declare ahora mismo. Si usted Cristo en esta promesa de vigilancia y compromiso, declare: yo limpio mi casa, aquí en los comentarios, ahora mismo. Deje su me gusta como señal de que recibe esta palabra y está dispuesto a actuar. Pero la purificación no termina en lo obvio. Hay una tercera categoría, la más insidiosa, la que nos obliga a revisar no solo lo que compramos, sino lo que hemos heredado. Esta es la categoría C, los objetos de la causa olvidada. Son quizás los más difíciles de identificar porque se disfrazan de nostalgia, de valor sentimental, de respeto a los ancestros. Piense conmigo. ¿Cuántas veces una abuela o un pariente bien intencionado nos ha regalado un artículo que, aunque bello, tiene una historia silenciosa y oscura? Joyas antiguas que provienen de rituales desconocidos, libros de recetas o de remedios caseros que, al ser revisados por un sacerdote, revelan cánticos esotéricos y conjuros, o artesanías de culturas lejanas que fueron consagradas a deidades paganas antes de ser vendidas como recuerdos turísticos. El enemigo es paciente y estratégico. Él sabe que la sangre y los lazos familiares son sagrados para nosotros, y utiliza ese afecto para mantener abierta la puerta. Es un regalo de tu madre, susurra. Sería una ofensa tirarlo. Y así, un objeto cargado con la intención de un pacto o una creencia ajena a Cristo se asienta en el centro de nuestro hogar. He conocido el caso de una familia que sufría de una opresión terrible en las noches. El padre, un hombre de fe,
Me contaba cómo las peleas por motivos insignificantes se habían vuelto la norma. La niña mayor padecía terrores nocturnos y la economía familiar, que antes era estable, se desmoronaba sin explicación lógica. Tras meses de oración y discernimiento, un sacerdote que realizaba el rito de bendición de la casa, un paso crucial, hermanos, se detuvo ante un gran cofre de madera, tallado y muy antiguo, que la tía abuela había dejado como herencia. El cofre, supuestamente, guardaba cartas de amor antiguas, pero al abrirlo, el sacerdote sintió una repulsión física, no por las cartas, sino por la energía que emanaba del forro interno. Tras una oración de discernimiento y con el permiso de la familia, el forro fue retirado. Debajo encontraron pequeños sobres de cuero y dentro de ellos mechones de cabello, uñas y pequeños huesos, junto a unas notas escritas a mano que revelaban que la tía abuela no solo había practicado la brujería en secreto, sino que había utilizado ese cofre como altar para amarrar y dominar a los hombres de la familia, buscando prosperidad a través de medios ilícitos. Ese cofre, que era un objeto de valor sentimental y un recuerdo familiar, era de hecho un punto de contacto generacional con el mal. Era el objeto silencioso que había abierto la puerta. En cuanto fue destruido correctamente, no simplemente tirado, sino destruido y exorcizado, la atmósfera en la casa cambió de inmediato. La paz regresó, los terrores nocturnos cesaron y las finanzas comenzaron a recuperarse. Este testimonio nos obliga a la introspección. El impacto de estos objetos no es solo esotérico, sino profundamente psicosomático y espiritual. ¿Cómo afecta la presencia de lo prohibido nuestro descanso? Piense en la parálisis del sueño, ese momento en que usted se despierta y no puede moverse, sintiendo una presencia pesada y fría en la habitación. Piense en la salud mental, ansiedad inexplicable, ataques de ira desmedida, depresión que no responde a tratamientos médicos, y una constante sensación de desasosiego que no le permite disfrutar de la presencia de Dios. Estos síntomas, que a veces achacamos al estrés o a la mala suerte, pueden ser el resultado directo de tener un ancla del enemigo dentro de su santuario personal. San Juan Pablo II, con su profunda sensibilidad pastoral, nos recordó constantemente la dignidad del hogar. Él no veía la casa solo como un conjunto de paredes y techo, sino como la eclesia doméstica, el primer seminario, el primer santuario. Si el hogar es el lugar donde los hijos aprenden la fe, donde el matrimonio se santifica y donde se prepara el alma para la eternidad, ¿cómo podemos permitir que sea profanado por reliquias de una fe ajena o por pactos ancestrales? El Papa nos enseñó que la vigilancia no es paranoia, sino amor. Amar a Dios por encima de todas las cosas significa proteger ese espacio que Él nos ha dado para crecer en su gracia. Un hogar cristiano debe ser un territorio sagrado, inviolable, sellado por la sangre de Cristo. Ahora, permítame hacer una pausa crucial. Si usted está escuchando esto, si el Espíritu Santo le está inquietando y le está mostrando un rincón de su casa, un regalo que no le agrada, una imagen que le causa incomodidad, quiero invitarle a la primera interacción profunda de esta reflexión. ¿Alguna vez ha dudado de un objeto que tiene en casa? Describa, sin nombrar su procedencia o culto, si le causó incomodidad, si sentía una especie de peso o frialdad en el ambiente cuando estaba cerca de él, y lo más importante, ¿por qué le costó tanto deshacerse de él? ¿Fue por miedo a ofender, por superstición o por el valor monetario? Deje su respuesta aquí en los comentarios. Su testimonio puede ser la luz que otro hermano necesita para purificar su propio templo. Mientras medita sobre esa pregunta, déjeme llevarle al corazón de esta enseñanza, porque el objeto, mis amados hermanos y hermanas, es solo la punta del iceberg. Aquí viene el giro espiritual, la revelación profunda
que Juan Pablo II siempre buscó que entendiéramos. El verdadero peligro no es el objeto en sí mismo, sino el vacío de fe o la curiosidad blasfema que permitió su entrada en primer lugar. El objeto prohibido es un síntoma, no la enfermedad. La enfermedad es la falta de confianza absoluta en Dios. ¿Por qué busca una persona un amuleto de prosperidad? Porque duda de la providencia de Dios. ¿Por qué se consulta el tarot o el horóscopo? Porque el alma está impaciente y busca controlar el futuro, en lugar de entregarlo a la voluntad divina. ¿Por qué se coloca un Buda de la fortuna? Porque se cree más en la energía de la figura que en la bendición que viene del Padre Celestial. Esta es la idolatría moderna, refinada y silenciosa. Ya no levantamos estatuas de Baal en la plaza pública, pero levantamos ídolos de poder personal en nuestras mesas de noche. Queremos tener el control. Queremos la salud garantizada por un cristal. Queremos la paz asegurada por un ritual. El ídolo moderno nos pide una parte de nuestra alma, nuestra soberanía. Nos pide que le demos la espalda a la gracia y que busquemos la seguridad en la materia, en lo que podemos ver y tocar. Y cuando cedemos, el enemigo, que es un experto en el ámbito material, toma posesión de ese artículo y lo usa como un canal para robar, matar y destruir la paz familiar. San Juan Pablo II, en su sabiduría profética, advirtió que la mayor victoria del enemigo en la modernidad es hacer que el hombre confíe más en la materia, en la técnica, en el objeto, que en la gracia divina y el poder inmaterial de la fe. Nos hemos vuelto una sociedad tan materialista que incluso buscamos soluciones espirituales a través de objetos materiales cargados de superstición. Pero nuestro Dios no es una energía cósmica, es una persona. Nuestra seguridad no está en la alineación de las estrellas, sino en el amor infinito de Cristo en la cruz. Si hemos permitido que un vacío de fe se llene con objetos de idolatría, el antídoto debe ser el único y verdadero objeto de poder divino que debemos tener en el corazón, y si es posible, en nuestro hogar. Estoy hablando de la Eucaristía. Cuando limpiamos nuestra casa de la contaminación, no podemos dejar un vacío. Lo que sacamos de la oscuridad debe ser reemplazado por la luz. El único objeto de adoración que debe centrar el hogar cristiano es la presencia real de Jesús. Si usted tiene un sagrario doméstico o simplemente centra su vida familiar en el respeto profundo al sacramento, su casa se vuelve inexpugnable. El Santísimo Sacramento, el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, es la fuente de todo poder y bendición. Un hogar que se nutre de la comunión, que ora frente al crucifijo y que honra a la Virgen María y los santos, está espiritualmente blindado. El demonio no soporta la presencia eucarística. Su poder es infinitamente superior a cualquier amuleto o pacto. La limpieza de objetos es, por lo tanto, una preparación para la centralidad de Cristo. Es un acto de fe que dice: Señor, no necesito el poder de la tierra, porque tengo el poder del cielo. Si usted cree, hermano, hermana, que hemos perdido la noción de lo sagrado en nuestros hogares, si este mensaje resuena profundamente contigo y usted está dispuesto a retomar el control espiritual de su iglesia doméstica, por favor, declare su compromiso ahora. Deje un amén o un me gusta como signo de que usted está dispuesto a proteger su templo y centrar su vida en la Eucaristía. Pero la palabra debe ir acompañada de la acción. No basta con desear la limpieza, hay que ejecutarla. Y para ello, necesitamos una guía práctica para el saneamiento. La primera tarea es el examen de conciencia doméstico. No se trata solo de buscar estatuillas obvias, sino de revisar cada rincón bajo la lupa de la fe. ¿Qué música se escucha en casa? ¿Qué tipo de arte adorna las paredes? ¿Hay representaciones de violencia o de lo oculto? ¿Los libros que se leen invitan a la oración o a la desesperanza?
¿La decoración refleja la belleza de Dios o el caos del mundo? Este examen debe ser minucioso. No podemos dejar una rendija abierta. Recuerde que el enemigo, como león rugiente, busca a quien devorar, y una pequeña puerta abierta es suficiente para que él se instale cómodamente. Una vez identificados los objetos, debemos pasar a los pasos de saneamiento espiritual, la operación limpieza, que debe ser ejecutada con reverencia y firmeza. Primero, la confesión. Antes de limpiar su casa, limpie su alma. El sacramento de la reconciliación es la llave que sella las puertas que usted mismo abrió. Pida perdón a Dios por la curiosidad, por la superstición y por haber puesto su confianza en la materia. Segundo, la disposición de los objetos prohibidos. La instrucción es clara. Deben ser destruidos, no vendidos ni regalados. Vender un objeto consagrado al mal es transferir el problema a otra persona. Regalarlo es compartir la maldición. Si es de tela, quémelo. Si es de metal o piedra, rómpalo y entiérrelo o deséchelo de tal forma que no pueda ser usado nuevamente. Si se trata de un objeto con simbología satánica o esotérica muy fuerte, como un objeto claramente de culto, es mejor consultar a su párroco o a un sacerdote con experiencia en liberaciones para que él lo exorcice antes de la destrucción. La destrucción física es un acto de ruptura espiritual. Usted está declarando: mi lealtad es a Cristo y no a esto. Tercero, la reconsagración del hogar. Después de la limpieza, el vacío debe ser llenado con lo sagrado. Pida a su sacerdote que bendiga la casa. No se conforme con una bendición superficial. Pídale que use agua bendita, sal exorcizada y que rece las oraciones de protección del ritual romano. La bendición sacerdotal es un acto de autoridad que reconsagra su espacio a Dios. Coloque imágenes de Cristo, de la Virgen María y del Arcángel San Miguel en lugares prominentes. Esta no es una tarea para mañana, hermanos. Es una tarea urgente. El enemigo no espera. El tiempo de la vigilancia es ahora. No permita que su templo doméstico sea un campamento enemigo. Hoy, tome la decisión de actuar con valentía y fe. Si tiene dudas, arrodíllese y pida al Espíritu Santo que le muestre con claridad qué objeto debe salir de su vida. Él responderá, porque el Padre desea que vivamos en libertad y en paz. Ahora, unámonos en una oración de sellamiento y protección, invocando la intercesión de aquel gran guerrero de la fe, San Juan Pablo II. Ahora, unámonos en una oración de sellamiento y protección, invocando la intercesión de aquel gran guerrero de la fe, San Juan Pablo II, quien nos enseñó que la batalla por el alma del mundo comienza en la santidad de nuestros hogares. Amados hermanos, antes de levantar esta oración, permítanme insistir en la gravedad de esta hora. El enemigo no se conforma con el mundo exterior. Él busca el corazón de la iglesia doméstica, que es su casa. Y si usted, por ignorancia o curiosidad, ha permitido que un objeto, por muy bello o inofensivo que parezca, sea una especie de caballo de Troya espiritual, el tiempo de la diplomacia ha terminado. Es hora de la guerra espiritual declarada. Piense en la historia de la iglesia primitiva, narrada en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Cuando el apóstol Pablo predicaba en Éfeso, la palabra de Dios crecía con tal poder que aquellos que habían practicado la magia y las artes oscuras se sintieron profundamente conmovidos. ¿Qué hicieron? Dice la Escritura que muchos de los que habían practicado las artes mágicas reunieron sus libros y los quemaron delante de todos. Calculado su precio, hallaron que ascendía a 50,000 monedas de plata. 50,000 monedas de plata. Piense en el valor material de aquellos libros y objetos esotéricos. Eran una fortuna. Pero aquellos recién convertidos entendieron algo crucial que muchos cristianos de hoy olvidan. El costo de la liberación espiritual es infinitamente más alto que el valor económico de cualquier objeto. No regatearon con Dios.
No pensaron, podemos venderlos y donar el dinero. No, ellos los destruyeron públicamente, declarando que no había comunión entre la luz y las tinieblas. Esta es la misma firmeza que le pido a usted. Si ese amuleto o esa estatua costó mucho dinero, si fue un regalo sentimental, o si es una herencia familiar que lo ata a un pasado de brujería o superstición, su valor sentimental o financiero es una trampa del enemigo. La destrucción total es su declaración de independencia espiritual. Usted está rompiendo el pacto, visible e invisible, que ese objeto estableció en su vida. Y no se engañe pensando que basta con guardarlo en el ático o en un armario. Un objeto consagrado al mal sigue emitiendo una frecuencia espiritual perturbadora, incluso si está oculto. Debe ser aniquilado. Si no puede quemarlo por razones de seguridad, por ser de piedra o metal, debe golpearlo, romperlo, desfigurarlo de tal manera que su forma original y su simbología sean irreconocibles y luego desecharlo con desprecio y oración. Ahora, hablemos del proceso de reconsagración, porque la naturaleza espiritual, al igual que la física, aborrece el vacío. Si usted saca el objeto de maldición y no llena ese espacio con la presencia de Cristo, el enemigo verá la casa barrida y adornada y regresará con 7 espíritus peores, como nos advierte el Evangelio, Mateo 12:43-45. La reconsagración no es solo una ceremonia, es un estilo de vida. Implica la entronización del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María. Es un acto formal donde usted, como cabeza de familia o dueño del hogar, declara que Cristo es el Rey de esa morada. Coloque un crucifijo en cada habitación, no solo como decoración, sino como un estandarte de victoria. El crucifijo es un recordatorio constante de que el precio de su paz fue pagado con sangre y que bajo la cruz el enemigo no tiene derecho. Use los sacramentales de la Iglesia con devoción y fe. El agua bendita, por ejemplo, no es solo agua. Es un sacramental bendecido por la Iglesia para repeler la influencia demoníaca. Riegue las habitaciones, especialmente las esquinas, las ventanas y las puertas, declarando: en el nombre de Jesús, todo espíritu inmundo debe retirarse. Y la sal exorcizada. La sal se usa tradicionalmente para proteger y preservar. Cuando es bendecida con las oraciones de liberación de la Iglesia, se convierte en una barrera contra la infestación demoníaca. Ponga pequeños montículos de sal exorcizada en las esquinas de las habitaciones, en los umbrales de las puertas, o mézclela con el agua que usa para limpiar. No es magia. Es fe actuando a través de los medios que la Iglesia, asistida por el Espíritu Santo, nos ofrece. Pero la reconsagración más poderosa ocurre en el altar de su corazón y se manifiesta en el hogar a través de la oración constante. Un hogar donde se reza el Santo Rosario diariamente, donde se lee la palabra de Dios en familia y donde se busca la Eucaristía dominical con fervor, es un hogar blindado. San Juan Pablo II nos recordaba constantemente que la familia es la iglesia en miniatura. Si el enemigo logra desorganizar su casa, desorganiza el futuro de la iglesia y de la sociedad. Por eso, su acto de limpieza es un acto de valentía profética. Es un no rotundo a la cultura de la superstición y un sí glorioso al señorío de Cristo. Sé que para algunos esta tarea puede despertar temor. Quizás usted piense: ¿y si el enemigo se enoja y me ataca más? Querido hermano, querida hermana, permítame darle una verdad inquebrantable. El enemigo ya está enojado. Él no necesita provocación para atacarle. Pero si usted actúa bajo la obediencia y la autoridad de Cristo, usted no está solo. Usted está bajo el manto de la Santísima Virgen María y bajo la poderosa espada del Arcángel San Miguel. El miedo no es de Dios. La firmeza, la fe y la obediencia sí lo son. La fe es el único antídoto contra la curiosidad blasfema que permitió la entrada de esos objetos. La fe
Es el único poder que rompe las cadenas de la superstición. Si usted está convencido de la urgencia de proteger su templo doméstico y está dispuesto a emprender esta operación limpieza en su vida, declare su compromiso ahora mismo. Deje un amén rotundo o un me gusta si este mensaje ha resonado en lo profundo de su alma, como un signo de que usted recibe esta palabra y se compromete a santificar su hogar. Su acción no solo lo libera a usted, sino que sella la protección sobre toda su familia. Ahora, con la humildad de quien reconoce haber fallado, pero con la audacia de quien ha sido redimido por la sangre de Cristo, unámonos en la oración final. Pido la intercesión de San Juan Pablo II, quien nos dejó un legado de lucha incansable contra las fuerzas del mal. Oración de saneamiento y sellamiento del hogar, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tú que eres el único Dios verdadero y la única fuente de todo poder y santidad, nos postramos ante tu majestad. Reconocemos humildemente que, por nuestra ignorancia, por debilidad de fe o por vana curiosidad, hemos permitido que objetos de superstición, idolatría, o que portan la semilla de la mentira del enemigo, entren y permanezcan en esta casa, tu iglesia doméstica. Perdona, Señor, toda puerta que abrimos al ocultismo, a la adivinación, a las falsas espiritualidades y a toda búsqueda de poder fuera de tu gracia. Te pedimos perdón por cualquier reliquia de la nueva era, por los símbolos que honran a ídolos paganos, y por todo aquello que ha intentado usurpar tu soberanía en este hogar. Por la intercesión poderosa de la bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia, y bajo la guía de San Juan Pablo II, quien valientemente enfrentó las tinieblas de este mundo, declaramos: Jesucristo es el único Señor de esta casa. Espíritu Santo, te pedimos que desciendas con fuego purificador sobre este lugar, que tu luz revele y consuma todo rastro de contaminación espiritual, toda atadura generacional transmitida a través de objetos, y toda sombra de mal que se haya aferrado a nuestra familia. En el nombre de Jesús de Nazaret, por la autoridad de su cruz y de su resurrección, y por la intercesión de San Miguel Arcángel, príncipe de las milicias celestiales, ordenamos a todo espíritu de división, de enfermedad, de parálisis del sueño, de ruina financiera injustificada, de miedo opresivo y de contienda familiar, que se retire inmediatamente de este lugar y no regrese jamás. Te pedimos, Señor, que selles esta casa con tu sangre preciosa, que cada puerta, cada ventana, cada rincón quede cubierto por el manto de María y custodiado por legiones de ángeles. Que este hogar sea un santuario de paz, un refugio de fe y un lugar donde tu palabra sea la única lámpara para nuestros pies. Que el temor a ti sea nuestra única superstición y que la confianza en tu providencia sea nuestra única seguridad. San Juan Pablo II, tú que defendiste la dignidad de la familia y la inviolabilidad del hogar, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Padre Celestial, bendice esta operación limpieza que emprendemos hoy. Haz que nuestra obediencia sea la llave de nuestra libertad. Que el vacío que hoy dejamos al destruir los ídolos sea llenado por la presencia real de tu Hijo, Jesús, en el santísimo sacramento del altar. Que la paz de Cristo reine en sus corazones y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre en su hogar. Amén. Vayan en paz y no teman, porque el que está con nosotros es más grande que todo lo que hay en el mundo. Actúen hoy. La liberación de su casa y de su familia no puede esperar más. Que Dios les bendiga y les dé la fuerza para la victoria.